Hola, oyentes y videntes de Radio Sefará. Tenemos el gusto de tener en las cámaras y en los micrófonos al Rav Moshe Ben-Daan, el que muchos conocerán, especialmente si pertenecen a la comunidad judía de Madrid, pero también si pertenecen a alguna otra comunidad judía de España, ya que ha sido presidente del Consejo Rabínico de España. ¿Qué tal, Rav? Buenas tardes, muy bien, gracias. Bueno, en los próximos días va a haber como una especie de despedida de este cargo de presidente del Consejo Rabínico de España y dentro de no mucho, hacia finales de abril, para Sí, Pesaj, digamos, después va- de Pesach, justo va- después de Pesach. justo después de Pesaj, va a dejar su cargo como rabino principal de la Keilah de Madrid. Sí, Lo decimos, efectivamente. pero esto es por cuestión de jubilación, por cuestión de edad, no por otras Por cuestión razones. de jubilación, sí, efectivamente. Yo tenía que haberme jubilado hace 2 años. La comunidad me pidió que siguiera un año más porque no encontraban rabino. Luego me pidieron un año más y ya llegamos al acuerdo que 2 años yo pues no quería dejar a la comunidad sin rabino y por eso acepté prolongar 2 años más la jubilación. Bueno, pero de momento que sepamos, tampoco hay un recambio para ustedes, No, ¿no? no, de momento la comunidad está buscando, sigue buscando y mientras la comunidad no encuentre, pues me han pedido que siga colaborando en algunas funciones de bodas o también de circuncisiones o de actos de la comunidad. Quiero decir que de momento, pues lo que yo pueda colaborar mientras esté aquí en Madrid, pues seguiré colaborando. Ujú. Una pregunta que me hago en este momento y que se hacen seguramente algunos oyentes. ¿Qué hace un rab cuando se jubila? Bueno, en verdad, un rabino nunca se jubila porque un rabino lleva la profesión por dentro. Entonces, uno se jubila por edad, por tener un poco más de libertad, pero yo, digamos, toda la parte educativa, porque yo tengo cursos por Zoom, tengo cursos presenciales, toda esa parte yo la voy a continuar. Es decir, incluso que sea de forma voluntaria, pero la voy a continuar. Ujú. Bueno, vamos a hacer un poquito de memoria. Usted nació creo que en Melilla, Tetuán. ¿no? No, en Tetuán. Yo nací en Tetuán, en Marruecos, y con 8 años mi familia se vino a Ceuta, porque ya en Marruecos, en 1956, Marruecos era una colonia española, y en 1956 España liberó esta colonia y ya pasó a ser parte de Marruecos y ya la situación ya estaba a nivel económico estaba difícil y también la convivencia con las guerras de Israel pues también ya se hizo un poco más compleja y mi familia cuando yo tenía 8 años pues nos desplazamos a Ceuta, que era una ciudad que es frontera, que está también en el norte de África, que es frontera con Tetuán, y ahí estuve estudiando hasta que terminé el bachiller. Y luego, pues, me marché a Israel a estudiar a una yeshiva, porque mi hermano estaba también en Israel, él se había marchado a una yeshiva a estudiar, y entonces eso me animó para viajar a Israel y estuve en Israel durante 9 años. Viví en Israel, es decir, estuve estudiando en Shiva, también ahí me casé. Tuve mis dos primeros hijos, también nacieron en Israel. Y luego en septiembre de 1986, porque yo había hecho estudios rabínicos en Israel, yo estuve en la yeshiva primero estudiando, luego hice estudios rabínicos y me ofrecieron venir a Madrid en 1986 y llegué en septiembre de 1986, llegué a Madrid y comencé como segundo rabino de la comunidad. Y en esa época había un primer rabino, que era el rabino Yuda Ben Azuli, y yo empecé como segundo rabino, centrado más en la cuestión educativa, sobre todo organizar todo lo que era un plan de estudios,
para jóvenes, para parejas jóvenes, para gente adulta, es decir, dar un marco educativo dentro de la comunidad para cualquier persona que quisiera crecer a nivel de judaísmo, pues pudiera, y organizamos cursos de Torah, de Biblia, de Talmud, de leyes, de alajot, y así, y también un ulpan de hebreo, y así comencé. Luego, en 1997, en abril de 1997, el rabino Yehuda Ben Ozuli se jubiló, y ahí fue cuando ya me nombraron rabino principal, y justo ahí, en 1997, fue cuando comencé a trabajar con la federación, es decir, trabajar de forma voluntaria, porque yo todos los años que he estado en la federación ha sido de forma voluntaria, no ha sido con remuneración económica. Y en 1997 la federación por primera vez nombró a un rabino como Dayam, es decir, como instituyó un tribunal rabínico. Era la primera vez que la federación instituía un tribunal rabínico para las comunidades de España. Y ahí fue cuando Carlos Shor, que era en ese momento secretario de la federación, me pidió que si yo podía ayudar a, a, a coordinar el Tribunal Rabínico de España, porque el rabino Ezra Baxley, que fue el que fue nombrado como Dayan, como juez, él vivía en Israel, no vivía en España, y venía tres veces al año, venía a España, y entonces había que coordinar todos los expedientes para divorcios, para conversiones, para dictámenes cuando habían leyes monetarias también, y que habían conflictos económicos y querían un criterio de Torah. Pues entonces yo estuve, en 1997 empecé a trabajar con el rabino Sabaxi como digamos, coordinador de lo que era la figura del Bedín, del Bedín. Y esto paró en 2003. En 2003 el rabino Baxi dejó el cargo, dejó de ser eh, presidente, digamos, del tribunal rabínico, y ahí fue cuando se constituyó, en julio del 2003, se constituyó el Consejo Rabínico de España, y hubo una reunión de todos los rabinos junto con el vocal de Asuntos Religiosos, que en ese momento era José Bentolila, el presidente de la Comunidad de Ceuta, y también con don Jacob Isael, que era el presidente de la Federación, y en julio de 2013 se constituye el Consejo Rabínico de España, y ahí fue donde fui elegido presidente del Consejo por votación de los rabinos, y desde ese momento, durante 22 años, he seguido ostentando este cargo. Ujú. Bueno, muchos años en ese cargo. Sí, Si me permite, me gustaría volver un poquito atrás en la biografía porque usted dice que estaba en Israel cuando se sí, casó y sí, empezó a tener hijos y justamente sí. creo que su mujer también era de Ceuta, ¿no? Es de Ceuta. No, mi mujer es de Melilla, es de Ah, de Melilla. Melilla, Mi, perdón. mi mujer, Pero, ella nació en Melilla, con 17 años se marchó a Israel a estudiar en la universidad, estudió biología, y justamente cuando ella estaba haciendo el máster de biología nos conocimos ahí en Israel y nos casamos en Israel. Pero nosotros aunque ella también venía de España y yo de España, pero nos conocimos en Israel, no nos conocíamos de España, no se porque ella conocían. no, porque ella era de Melilla, yo de Ceuta, y nos conocimos ahí en Israel. Ella estaba en Jerusalén porque ella estudió biología, estaba haciendo el máster, y justo cuando en ese momento yo la conocí, y ahí fue cuando nos casamos, ahí en Israel, y luego tuvimos 2 hijos, y fue cuando nos propusieron venir a Madrid como segundo rabino. Y a partir de ese momento, pues fue cuando ya empezamos con el cargo aquí en Madrid. Pero con la federación yo empecé en 1997, es decir, 11 años después porque yo justo el año que fui nombrado rabino principal de la comunidad,
fue el año que la Federación decidió instituir la figura del tribunal, de un Dayan, un juez del Tribunal Rabínico de la Federación, y ahí fue cuando se instituye ese organismo que es el Tribunal Rabínico, y a partir de ese momento, pues a lo largo de todos estos años, pues ha habido, digamos, en 2003, cuando, cuando ya se paró y surgió el Consejo Rabínico de España, pero luego en 2013 no, antes de 2013, el, digamos que el rabino Amar fue el que tuvo la iniciativa de enviar un tribunal rabínico a España, de enviar, digamos, un tribunal rabínico a España. Y, y luego en el 2013 el Raf Isaac Yosef nombró un Betín para España, porque hasta ese momento los Dayanim venían, pero no eran fijos. A partir de 2013 ya fue, hasta 2017 fue fijo ya el tribunal, y ahora ya el tribunal, por prescripción el Rabinato de Israel, del rabino David Lau, pues él delegó en el Consejo Rabínico de Europa este cargo. Y ahora digamos que el Tribunal Rabínico de la Federación es el Tribunal Rabínico de Europa. Ujú. Bueno, vemos que han pasado muchos años. Eh, ¿Cuál es el balance que saca un rabino que está tantos años al frente de la misma comunidad? Porque por ahí van pasando los niños a los que hace el Brit Milá, después el Bar Mitzvah, después los casa, después ya está haciendo lo mismo con sus hijos. Sí, 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 yo tengo, digamos, en la comunidad tengo casos de chicos que le he hecho el Brit Milá a los 8 días, luego la Bar Mitzvah a los 13 años, y luego los he casado también. Sí, sí, en ese caso hemos vivido esa circunstancia, incluso también he tenido el caso de hacer un Brit Milá, luego la Bar Mitzvah, luego casar y hacer un Brit Milá al hijo del que yo le hice el Brit Milá. Sí, porque al llevar 39 años aquí en la comunidad, pues ya 39 años ya te da tiempo a acompañar a las personas en un largo recorrido. Ujú. Bueno, les tenemos que estar agradecidos todos los oyentes de Radio Sefarad porque lo hemos tenido, aunque no siempre físicamente, pero sí que a través de sus discursos en actos Sí, públicos y también a través de la Parashá que todas las sí, semanas hemos estado escuchando también en Radio Sefarad, también a sí, través de Radio Sefarad en Radio Nacional de España. Es sí. decir, que la voz oficial de la religión judía en España durante estos últimos casi 30 años ha sido la suya. Sí, también cabe destacar también que desde que se instauró en España el Día Oficial de la Memoria del Holocausto y la precaución de los crímenes contra la humanidad, que fue en enero de 2006, pues he estado representando también a la Federación en este acto durante 19 años consecutivos, sí, en el Senado. Claro, vamos a ver si nos acostumbramos a que haya otra persona el año Ujú. que viene Bueno, o igual lo sí, llaman a usted porque como está en Madrid, igual sí, resulta más cómodo. Pero siempre será parte de eh, la imagen y el sonido que tenemos los judíos en España en estos últimos 30 años por lo menos. O en sí, su sí, sí, caso, sí. como dice, ya lleva 39, pero quizás los más conocidos han sido estos últimos 30. Sí, porque digamos que yo me integré a la federación en 1997, es decir, desde 1986, 1997, que yo estaba de segundo rabino, no estaba integrado en la federación. En esa época era don Samuel Toledano, era el secretario de la federación, y él era una persona muy erudita, muy instruida, y él siempre
participaba en las mesas redondas y participaba. Luego, cuando él dejó la federación y ya entró Carlos Shore, pues ya él delegó en mí toda esa parte y por tanto eso me dio la posibilidad, pues, de participar, representar a la federación también en muchos actos, por ejemplo, con la Conferencia Episcopal Española, tanto estar en Madrid, en Toledo, en Córdoba, es decir, que también he participado muy, casi todos los años en las mesas redondas que organiza la Conferencia Episcopal Española, también representando a la Federación, también representando a la Federación frente al tribunal, al Ministerio de Justicia también, por asuntos también de toda la cuestión del kosher y también del sacrificio para los mataderos, y también toda la cuestión de entierros también con el Ministerio de Salud. Hemos también reuniones también para representar también a la Federación, para todo lo que es la cuestión de los protocolos de entierro según la religión judía. Bueno, vemos que todavía, a pesar de que dentro de poco se va a despedir de su cargo oficial, va a seguir muy vinculado, porque nos ha mencionado todos estos cursos y proyectos Sí. en los que participa y que seguirá participando. Sí, yo tengo un canal de YouTube también de crecimiento espiritual según la Torá, que afortunadamente es un canal también que tengo más de 250 vídeos, que eso se, lo organicé cuando el COVID, en el 2020, con todo, con el encierro había más tiempo, y entonces aproveché para crear este canal de YouTube, y también es un medio de poder difundir la sabiduría del judaísmo, difundir el crecimiento espiritual según el judaísmo. Entonces, quiere decir que todos esos proyectos, todo lo que es proyectos educativos, pues yo espero poderlo seguir, y seguir con los cursos, seguir con las conferencias, y siempre con todo lo que pueda colaborar con la comunidad y la federación en lo que ellos me necesiten. Pues muchas gracias, Rabino Rav Moshe Ben-Dayan, por tantos años de haber participado y animado la vida comunitaria en Madrid y en España. Esperamos que tenga una larga vida y que pueda disfrutar de todas sus obras. Muchas gracias por la entrevista, y muchas gracias por darme la oportunidad de un poco resumir este trayecto, ¿no?, en la federación.